Existen videos que demuestran que la aplicación llamada Snapchat tiene la habilidad de identificar e incluso grabar al mismo demonio y diferentes eventos paranormales, tal como evidencia estos clips, pues tengo en mi canal varios videos de esta temática en donde se pone a prueba su desempeño, pero en este nuevo top te presentaré más aplicaciones para teléfonos inteligentes que incluso son mucho más sofisticados que la propia Snapchat, que de igual manera pueden hacer contacto con entidades malignas. Sin más que decir, déjame que nuevamente yo, tu amigo el tío Sam, te enseñe 15 incidentes extraños captados por filtros para teléfonos inteligentes. Número 15. Qué mejor idea de probar un filtro de detector de fantasmas en el cementerio, y tal como se aprecia en las imágenes, el camarógrafo sí que pudo localizar a estas manifestaciones que parecen caminar en el panteón. Esta herramienta se basa en revelar las energías que provocan diferentes cuerpos al contacto con ella. Por ejemplo, en este otro clip lo comprueba con su compañero. Obviamente el filtro lo detecta y se ve como un tipo de aura de diferentes colores, pero luego la aplicación detecta una conducta extraña con esta lápida. Parece que de ella emana una fuerte energía tan intensa que parece haber algo allí, incluso se percibe como una entidad intentara salir de allí, pero en eso el video termina inesperadamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este cementerio? ¿Serías capaz de ir solo a un panteón y probar con tus propios medios si en verdad esta app funciona realmente? Y si es así, sería fascinante que me cuentes tu atemorizante experiencia. Número 14. Este clip proviene de un canal de YouTube donde se ve que alguien se encuentra instalando una aplicación, una app que según los creadores sirve para detectar espíritus en tu residencia, y este usuario se animó a ejecutarlo en su teléfono. Luego de ello lo prueba a ver si funciona y no pasa mucho tiempo en el que aparentemente la app registra un tipo de elemento de aspecto blanquecino y nebuloso que levita en esta instalación, pero luego de unos segundos el joven se aterra y termina el clip dejándonos con la incertidumbre. Entonces, nuevamente, ¿será en verdad que la aplicación localiza a estas almas vagantes que se dispersan en los distintos pasadizos de una casa? Quién sabe, pero sé que en audiencia hay muchos valientes que intentarán bajarse la aplicación y ponerla en función, y si te atreves, sería bueno que me comentes tu resultado al respecto. Número 13. Vayamos con otra app que también detecta demonios, o eso dicen los que engendraron esta aplicación muy conocida en los teléfonos con Android. Según los creadores, su aplicación hace uso de los sensores reales del teléfono para de ese modo detectar las fluctuaciones en energías magnéticas, y los detecta en forma de esqueletos, tal como se puede ver en el video, y quien supuestamente lo registra es un veterano usuario de esta aplicación, y tal como podemos notar ha registrado a una entidad sentada en un sillón. Las líneas parpadean muchas veces y eso solo quiere decir que algo se encuentra allí realizando movimientos. Y es que muchos creen que la aplicación funciona muy bien y que en este clip habría detectado a una manifestación paranormal, tal vez un demonio con forma humanoide, pero es complicado afirmar algo con certeza. Dime tú qué piensas al respecto. Número 12. Mucha gente quien prueba estas aplicaciones de detección de fantasmas dicen que no capta nada en su departamento o vivienda, pero es interesante cuando los usuarios ponen en funcionamiento esta app en lugares apartados y desolados, tal como se da en este clip. Aquí el visitante pone en función la aplicación llamada GhostTube y todo ocurre en un sitio con diferentes elementos, así como juguetes que alguna vez le perteneció a un infante. En un comienzo nada interesante ocurre, pero de repente la app le indica que algo se encuentra sobre uno de los carritos de juguete. Se vislumbra unas líneas que no forman una figura humana, pero que sí es relativamente pequeño. El excursionista continúa su viaje, pero la app no detecta nada más, a excepción de este juguete que de nuevo le indica que hay alguien allí. Y es que no podemos dudar que la aplicación sí que mantiene una conducta muy extraña. ¿Cómo es que puede determinar que solo en esa área de la casona le indique que algo anda allí? Si eres un usuario habitual de esta aplicación, sería interesante que nos cuentes qué tan certero es este detector de demonios.
Número 11. Si algo bueno tiene GhostTube es que también puede captar sonidos de ultratumba, pues esta teoría lo afirma esta usuaria de la app, quien comenzó a dialogar con una extraña voz. Todo ocurre en una sombría vivienda y lo que registra es un tanto aterrador. Escuchémoslo mejor y luego coméntame qué piensas al respecto. Can you say hello? Can you tell us your name? My name is Amy. Mom and Dad. Mom and Dad? Are you here? En efecto, sí que se registra un timbre varonil de ascendencia eléctrica. Algunos dicen que dicha voz proviene de la propia app, aunque los creadores dudan de ello. Entonces, ¿será esta evidencia propiamente sobrenatural o aún piensas que todo es un truco de la propia aplicación? Si algún detalle logras averiguar, sírvete en tecleármelo en los comentarios. Número 10. En este top especial no podría faltar el rey de las aplicaciones con altas evidencias de que no estamos solos en este mundo, pues una pareja de jóvenes captura de manera accidental a una figura que pasa rápidamente por un pasadizo. Obviamente fue capturado por la aplicación Snapchat y todo trasciende en un palacio antiguo en los Estados Unidos. Los chicos autores de esta grabación creen que se trata de un fantasma y en realidad la manifestación parece levitar y se traslada de manera rápida por el corredor. La figura de aspecto femenino luce una vestimenta de época así como un traje de sirvienta, incluso lleva una cesta en las manos, y es que según la historia de este lugar dicta que hace mucho tiempo ocurrió un feroz incendio aquí y lastimosamente una criada bajo las mismas características de la figura en el video no se salvó de las horribles llamas. Por consiguiente la aplicación de Snapchat lo hizo de nuevo, capturó un demonio. Como siempre, tú eres el que tiene la última palabra. Número 9. Regresemos nuevamente con la aplicación GhostTube. En esta ocasión fueron unos excursionistas quienes sacaron la app fuera de casa y lo posicionaron frente a una residencia presuntamente maldita y deshabitada, y en efecto la aplicación empezó a detectar extrañas voces electrónicas y guturales semejantes a las de un hombre mayor y a la de una infante. Durante lo poco que dura el clip, estos aventureros mantienen cierto diálogo, incluso parece que la entidad responde a las preguntas. Escuchemos este documento y presta mucha atención. Are you in there? Can you show yourself in one of the windows? Remember me? Yeah, but I am watching. Ah, you watching me? Según lo que escuchamos, no es la primera vez que este explorador camina por estos lares y da la impresión de que la entidad ya lo conoce. Pero de nuevo nos preguntamos si en realidad este programa informático para celular puede captar este tipo de anomalías o psicofonías. En todo caso, sería mejor experimentarlo en carne propia. Eso sí, si eres sensible, evita ejecutarlo de noche. Número 8. Este video se volvió altamente viral en un canal de YouTube. Estos chicos deciden poner a prueba una aplicación que sirve como radar para fantasmas, pero se les ocurrió la idea de ejecutarlo a eso de las 3 de la mañana, y lo que parecía ser una broma, poco a poco las cosas se ponen muy intensas. Todo emprende con la aparición de una pequeña figura parada en las gradas de su propio hogar. Luego de ello, los jóvenes salen a la calle y en un estacionamiento
vuelven a hacer contacto con esa figura espectral. Pero el momento más insólito de este caso es que uno de los chicos apareció con unas marcas en la espalda, como que si en efecto alguien le hizo daño y él no se dio cuenta en ese momento. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Será todo montado por estos youtubers o en realidad hicieron contacto de más con la entidad que aparece en el radar? Si eres escéptica o escéptico en este tema, sería bueno que me lo hicieras saber en los comentarios. Número 7. Alguien decide visitar un cementerio de noche y poner en funcionamiento una app que habíamos visto en otros escalones anteriores de este top. El explorador se interna por una sección de tumbas que al parecer le pertenecían a infantes que se despidieron tempranamente de este mundo, y no tardó mucho en que la app indicara que algo se encontraba cerca de una pequeña lápida. El autor del clip teoriza que la aplicación está cometiendo un error y no se trata de ningún fantasma o demonio, sino que estaría mapeando el rosal o los elementos cercanos a la lápida, lo que interpreta erróneamente como un tipo de actividad paranormal. Pero ¿tú qué piensas de ello? ¿Será cierto que la aplicación presenta bugs o fallos, o en realidad hay una presencia allí? Dime tú qué piensas al respecto. Número 6. El autor de esta serie de videos cree que lo que capturó fue un fantasma en una escuela a mitad de la noche. Al parecer utiliza la aplicación de Snapchat y el video fue subido posteriormente a una red social llamada Kawaii. Según el título del video, fue el filtro de esta app que se activó de manera intempestiva y que obviamente solo debería añadir este efecto cuando detecta un rostro humano, pero por algún motivo desconocido se activó sola. Pero obviamente no hay nada ni nadie allí enfrente, y sea lo que sea esa cosa, se encuentra muy cerca del camarógrafo. Por consiguiente, ¿qué está ocurriendo con esta aplicación? ¿Todo será fruto de un bug de la propia aplicación? ¿Acaso tú tienes experiencia captando este tipo de cosas en tu teléfono? Sería fabuloso e interesante que añadieras tus anécdotas en el recuadro de los comentarios. Impresionante. No lo puedo creer. Número 5. El próximo metraje podría aparentar un tanto curioso. Le ocurrió a un hombre quien se encuentra echado en su cama tranquilamente, cuando en eso se le ocurre abrir la aplicación llamada GhostTube. De pronto le indica que una pequeña presencia se encuentra enfrente de él, pero también existe otro video parecido a este donde se visualiza a algo quien se encuentra sentado en una silla. Es escabroso que algo así te ocurra, pero volviendo al clip anterior, ese espectro o lo que fuese parece bailar sentado y da la impresión de que se mofara del humano, pues mueve sus articulaciones sin apartarse de su sitio. El autor publicó el video asegurando que capturó a un fantasma, pero como es de esperar, muchos creen que es cierto, pero también hay escépticos y asumen que la aplicación aloja un error en su mapeo, pero es complicado afirmar algo con certeza, menos si no hemos comprobado qué tal funciona la aplicación. Ahora me gustaría preguntarte si ejecutarías la aplicación de noche y a solas en tu habitación, tal como este chico lo hizo. Pues no dudes en comentarme tu decisión al respecto. Número 4. La chica que ves en pantalla asegura que capturó a un posible ser sombra, y todo ocurre cuando ella jugueteaba con la aplicación de Snapchat. Ella se encontraba cantando frente a su teléfono, cuando en eso, sin que ella se dé cuenta, se manifiesta un personaje oscuro y humanoide, y de la cual no todo el mundo le resulta fácil de detectarlo, pero ella está segura que hay una figura sentada a su lado. También nos cuenta que estaba sola en ese momento y que al principio teorizó que era una sombra que se estaba proyectando por su almohada, pero el elemento no encaja según ella. Entonces, ¿será posible que todos podamos debatir en los comentarios para que de una buena vez se pueda resolver este confuso enigma? Número 3. Este pequeño video revela lo que parece ser a una entidad cubierta por una vestimenta similar a una sotana que le cubre todo el cuerpo. Según lo que describía el título del clip, es que fue un infante quien lo registró mediante un filtro de la aplicación de TikTok, cuyo efecto, según dicen, tiene la particularidad de capturar fantasmas y demonios, y posiblemente en esta ocasión lo habría hecho de nuevo. El chiquillo se encontraba en su habitación completamente solo, o eso se imaginaba él, pero cuando
se da cuenta de la figura, sale corriendo despavorido y el video concluye. Entonces, ¿será cierto que este filtro o efecto para esta aplicación puede captar fantasmas tal como lo catalogan? Si eres lo suficientemente valiente para comprobarlo, sería interesante que lo certifiques en los comentarios. Número 2. No podría faltar un video así en un top de esta magnitud. Seguramente lo viste antes de ingresar a ver este video, y es que la app de Snapchat le ocurre algo extraño. Parece atraer como un imán a las cosas malas o manifestaciones paranormales. Todo se deriva con este filtro que al contacto con el rostro humano, este te coloca unas orejas, nariz y hasta lengua de un canino, entre otros. Pero esta chica que ves en pantalla la pasó mal, ya que también le colocó unas orejas en un lugar vacío de su habitación, y esto no debería ocurrir. Pero cuando se desata este tipo de efectos, la gente cree que captó un fantasma. Decirte que podría derivarse un fallo en la propia aplicación no podría resolver del todo el asunto. Aunque te parezca increíble, también ocurre algo parecido en los sensores de distintas consolas de videojuegos. Por consiguiente, ¿con qué nos quedamos? ¿Esta aplicación está fallando? ¿Tiene un bug? ¿O en verdad algo o alguien estuvo allí vigilando a la chica? Tus sugerencias son bienvenidas en la caja de los comentarios. Número 1. Lo que merece el puesto número 1 es un evento muy extraño y que se divide en un conjunto de videos que aloja una historia terrible de por medio. Resulta que una chica se encontraba utilizando la famosa aplicación de Snapchat en su departamento. En eso ella activa el reconocimiento facial y no ocurre nada interesante hasta que ingresa al encuadre un sofá antiguo que ella había adquirido no hace mucho tiempo. Extrañamente, el detector de cara solo funciona cuando graba el sillón. Pensó que se trataba de un fallo, pero ella afirma que luego de ello ocurrían fenómenos extraños en su departamento, así como el hecho de que encontraba las hornillas de su cocina prendidas en plena madrugada. Ella, aterrada, decide dejar el sillón en la calle y a lo lejos, a una app, detecta que algo se encuentra allí sentado, pero esa acción solo hizo enojar más a la supuesta entidad, puesto que días después alguien grabó cómo el departamento de esa chica se estaba incendiando. Luego de ello no se supo nada más de ella, ni mucho menos si hoy en día esa chica se encuentra aún con nosotros y que dicha crónica termina de manera inconclusa. Ahora la pregunta clave: ¿serás capaz de probar alguna de estas aplicaciones y ver si en efecto atrapan al diablo? Si es un rotundo sí, por favor regresa aquí y cuéntame tu experiencia vivida con la aplicación, y sabes que tus likes y comentarios y sobre todo que estés suscrito a mi canal hacen posible engendrar y seguir colgando más top de índole paranormal. Amigas y amigos, sabes que tus comentarios y likes hacen posible engendrar más tops y videos de ascendencia paranormal. Suscríbete y activa la campanilla para que estés al tanto de mis recientes clips. Abajo también te toparás con mis redes sociales y por medio de mi correo electrónico puedes enviarme algún archivo, idea o sugerencia que tengas en mente para los futuros temas, de la cual estaría encantado de leer tu mensaje. Eso ha sido todo por parte del tío Sam y espero verte en el próximo clip. Que pases muy buenas noches.